Existen muchos misterios científicos e históricos sin resolver que podrían cambiar la forma en que entendemos cómo funciona el mundo. Algunos incluso podrían desafiar nuestra comprensión de la vida o de la realidad misma. Joven Don vivía una vida tranquila con su familia en la aldea de Tre Kham, en la provincia de Quang Ngai, distrito de Tay Tra, en Vietnam. Cuando la guerra de Vietnam llegó al país, Don luchó junto al ejército. La guerra comenzó en 1954, un conflicto que enfrentó al gobierno comunista de Vietnam y al Viet Cong contra Estados Unidos. Fue una manifestación de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. 3 años antes de que terminara la guerra, el pueblo de Don en Tay Tra sería destruido. El ejército de Estados Unidos había caído sobre la región con armas de destrucción masiva en 1972. Don, sin embargo, pudo escapar de la tragedia y, junto con su hijo, corrió hacia la selva cercana, pensando que su familia ya no estaba con vida. El hombre corrió profundamente entre el follaje, huyendo hacia el corazón de la selva, donde él y su hijo Lang nunca serían descubiertos. Durante los siguientes 3 años, ambos construirían una casa en un árbol y vivirían sin ser molestados en la selva. Cuando la guerra finalmente terminó, Don y su hijo permanecieron vigilantes. Dado que no tenían contacto con el resto del mundo, no estaban informados de la conclusión del conflicto. Tenían la impresión de que el caos aún reinaba y tenían demasiado miedo para salir. Sin que el padre y el hijo lo supieran, algunos miembros de la familia habían sobrevivido al conflicto y los habían estado buscando durante los últimos 41 años. En 2013, unos madereros encontraron a los hombres que vivían en la casa del árbol y contactaron a las autoridades locales. Posteriormente, Tree, el otro hijo de Don, se enteró de esto y salió a buscarlos. Finalmente, los encontró. Lang reconoció a su hermano y conectó con él de inmediato, mientras que un Don escéptico no podía comprender la posibilidad. Sin embargo, finalmente se convenció de que la guerra de Vietnam, de hecho, había terminado y que podían regresar a la civilización moderna. Con cierta renuencia, los dos salieron, obligados a dejar la selva por el deterioro de la salud de Don. Para cuando fueron reintegrados a la sociedad y se reunieron con los familiares que seguían vivos, Lang tenía 42 años y su padre tenía poco más de 80 años. Había nuevos sonidos en el mundo, nuevas rutinas y pocos conflictos. La vida moderna era muy diferente de la naturaleza salvaje a la que estaban acostumbrados. La historia de Don y Lang fue una de supervivencia y compromiso y sirvió como testimonio de perseverancia. Tree nunca dejó de buscar a su padre y a su hermano perdido, una esperanza que daría frutos de la mejor manera. La mayoría de las personas han estado en contacto con virus en su vida diaria, ya sea a través de un simple resfriado, una enfermedad más grave o incluso en las hojas de las plantas. Pero entender exactamente qué son es mucho más difícil. Llamar a los virus formas de vida va en contra de la definición estricta de lo que es la vida, pero estos diminutos patógenos sí tienen muchas de las cualidades necesarias para cumplir con esa definición. Una de las grandes preguntas sobre los virus es de dónde vienen exactamente. Responder eso podría ayudarnos a entender mejor qué es exactamente la vida. Los virus son esencialmente cadenas de material genético encerradas dentro de una cápside proteica. Evolucionan con el tiempo y se reproducen. Sin embargo, no llevan a cabo procesos metabólicos. No comen, no se reproducen ni producen desechos y no pueden replicarse fuera de un cuerpo huésped. Son parásitos intracelulares que dependen de otras formas de vida para sobrevivir. Desafortunadamente, eso no necesariamente ayuda a los científicos a descubrir de dónde vinieron. Existen 3 teorías principales sobre el origen de los virus. La primera es la hipótesis progresiva o de escape. Esto sugiere que los virus alguna vez formaron parte de formas de vida más complejas. Muchas formas de vida complejas, incluidos los humanos, tienen elementos genéticos que pueden moverse dentro del genoma. La teoría sugiere que los virus comenzaron como uno de estos elementos genéticos. Fueron capaces de adquirir la habilidad de salir de una célula y entrar en otra. La segunda es la hipótesis reductiva. Es posible que los virus alguna vez hayan estado más cerca de ser formas de vida genuinas de lo que están hoy en día. Pudieron haber sido organismos de vida libre e independientes, pero desarrollaron una relación simbiótica con otra forma de vida. Con el tiempo, esta relación se volvió más parasitaria. El virus perdió genes, incluyendo aquellos que le permitían vivir de manera independiente, y poco a poco se convirtió en lo que conocemos hoy en día. Pero también es posible que los virus no provengan de la vida en absoluto. La hipótesis de que los virus surgieron primero sugiere que los virus evolucionaron antes de lo que conocemos como vida, o al menos muy cerca del origen de la vida.
Los virus son increíblemente simples y pueden haber sido las primeras entidades replicantes en evolucionar. Con el tiempo, algunos se volvieron más complejos, desarrollando las enzimas necesarias para crear paredes celulares. Con el tiempo, algunos pueden haber evolucionado hasta convertirse en vida verdadera, o al menos haber ayudado en la evolución de la vida propiamente dicha. Hay evidencia para las tres hipótesis. Los virus infectan todo tipo de vida, y es difícil creer que un virus que comenzó como una infección animal sea capaz de evolucionar hasta convertirse en algo capaz de infectar plantas. Es más probable que los virus se originaran antes de que la vida se dividiera en estos reinos separados, y que diferentes virus evolucionaran junto con sus hospedadores. Esto sugeriría la hipótesis de que los virus surgieron primero. Pero algunos virus parecen coincidir exactamente con lo que teorizan las hipótesis progresiva y reductiva. Algunos científicos creen que los virus evolucionaron muchas veces a lo largo de la historia temprana de la vida. Algunos pueden haber existido antes de la vida misma, mientras que otros se originaron dentro de las células de las primeras formas de vida. Nuevas investigaciones sobre los virus están cambiando constantemente la forma en que los científicos ven a estos organismos microscópicos. Los grupos y clasificaciones cambian, y se descubre que virus que antes se pensaba que estaban estrechamente relacionados entre sí provienen de ramas completamente diferentes. Algún día, esta investigación podría ayudar a resolver el misterio del origen de los virus, pero también es posible que surjan nuevas teorías a medida que aprendamos más sobre estos extraños organismos. Savannah Janai Speaker, de 25 años, es descrita como una mujer de cabello castaño y ojos marrones. Mide 1,58 metros y pesaba 54 kilos. No se sabe mucho más sobre los antecedentes de Savannah, aparte de la declaración de su madre de que requiere medicación constante por problemas de salud mental no especificados. Aunque no es inusual que una mujer adulta pase algunos días sin hablar con sus padres, este caso era diferente. La residente de Midland, Michigan, estaba en contacto constante con su madre. Según sus padres, Savannah no se había presentado a trabajar en varios días y no había contactado a familiares ni amigos, lo cual era motivo de preocupación. Un video hecho por su madre fue publicado en redes sociales, explicando que el padre es su tutor legal durante este tiempo y que ella podría necesitar atención médica. En ese momento, nadie sabía con quién podría estar la mujer desaparecida ni a dónde planeaba ir. También expresó que 1 año y medio antes de este incidente, la mujer desaparecida se habría perdido, adentrándose en lo profundo del desierto si no hubieran tenido su ubicación. Alarmantemente, para cuando la familia fue notificada de la desaparición, la ubicación de su celular ya estaba desactivada o se le había acabado la batería. Supuestamente, Savannah experimentaba episodios relacionados con su condición mental y fue descrita como vulnerable durante esos momentos. Fue vista por última vez el 29 de mayo de 2025 en Midland, conduciendo su Chevy Impala negro modelo 2009. Supuestamente, le dijo a una amiga que quería visitar Carolina del Norte justo antes de desaparecer. El caso llamó la atención de la Aware Foundation of Virginia, que creó un cartel de persona desaparecida con la esperanza de que alguien la reconociera. Después de la petición de ayuda en TikTok, se reportó un avistamiento de Savannah. La persona que llamó afirmó haber visto a la mujer desaparecida conduciendo su Impala por Nuevo México el 4 de junio. Otro avistamiento sugería que ella estaba en Arkansas el 5 de junio, varios días después de perder contacto con sus seres queridos. Pero los avistamientos sirvieron como una chispa de esperanza y al final jugarían un papel clave para resolver el misterio. 6 días después de este último avistamiento reportado, se haría una revelación inesperada. Savannah Jan Speaker había sido localizada ilesa y a salvo. No se presentó información adicional después del descubrimiento del 11 de junio. La familia, muy feliz por el regreso seguro de su querida familiar, ha pedido privacidad mientras dan los siguientes pasos tras esta preocupante desaparición. Algunos de los objetos más misteriosos del universo son aquellos que se encuentran en la frontera entre una clasificación y otra. El descubrimiento de estos objetos puede cambiar nuestra comprensión de los cuerpos celestes y de cómo funcionan realmente las cosas que componen el universo. En 2006, científicos de la Universidad de Montreal detectaron uno de estos objetos. No fue sino hasta una década después que alguien se dio cuenta de lo extraño que realmente era el objeto que habían encontrado. Al principio, los científicos creían que lo que llamaron SIMP J013656.5+093347 era una enana marrón. Las enanas marrones son objetos que son más grandes que los planetas, pero no lo suficientemente grandes como para convertirse en estrellas. También se les ha llamado estrellas fallidas.
Algunas enanas marrones incluso tienen planetas orbitando a su alrededor, pero no tienen suficiente material para mantener la fusión nuclear, el proceso que hace que las estrellas brillen. Normalmente son entre 13 y 18 veces más masivas que Júpiter y pueden emitir luz o calor, lo que hace que se vean magenta para los observadores en la Tierra. Hasta ahora se han detectado más de 3.000 enanas marrones solo en la Vía Láctea. Así que no había nada en este nuevo objeto que lo hiciera particularmente inusual. Pero cuando los científicos lo observaron más de cerca, notaron que no era una enana marrón típica. El objeto tiene solo 12.7 masas de Júpiter, justo por debajo de lo que los científicos consideran el límite para las enanas marrones. Eso lo convertiría en un planeta extremadamente grande y uno que no está orbitando ninguna estrella. SIMP 0136 es un planeta errante, lo que significa que no tiene una estrella anfitriona. En cambio, orbita el centro de la galaxia Vía Láctea. Está ubicado relativamente cerca de la Tierra, a solo 19.9 años luz de distancia, lo que facilita su estudio. Hasta ahora, los científicos han descubierto algunos aspectos fascinantes del objeto. En observaciones durante periodos prolongados, los astrónomos han detectado cambios en el brillo. Al principio, pensaron que esto era simplemente nubes, pero un análisis más detallado demostró que tendría que ser algo más que eso. Ahora los científicos creen que están viendo dos capas de estas nubes, incluyendo un nivel irregular más cercano a la superficie de la Tierra y una capa mucho más alta compuesta de materiales de silicato. También se han encontrado puntos calientes por encima de las propias nubes. El objeto parece tener un sistema de carbono, pero uno de los elementos más fascinantes es la aurora del objeto. Por primera vez, los científicos pudieron medir el campo magnético de un objeto de masa planetaria más allá de nuestro sistema solar. Lo que encontraron fue que el objeto tenía un campo magnético 200 veces mayor que el generado por Júpiter. ¿Cómo logra generar un campo magnético tan fuerte? Es solo uno de los misterios sobre este objeto. Los científicos también detectaron auroras en la atmósfera del planeta. En la Tierra y en otros planetas de nuestro sistema solar, las auroras son causadas por la interacción de los vientos solares y el campo magnético del planeta. Dado el fuerte campo magnético de SIMP 0136, puede no parecer sorprendente que tenga auroras brillantes. Pero la pregunta es, ¿qué es exactamente lo que está interactuando con ese campo? No tiene una estrella anfitriona, así que ningún viento solar podría estar causándolo. Una teoría es que tiene un planeta o una luna orbitándolo, causando la perturbación. Vemos esto en nuestro propio sistema solar con Júpiter, pero este es el primer objeto que los científicos han encontrado que se encuentra en el límite entre una estrella fallida y un planeta gigante. Entender mejor cómo funciona SIMP 0136 podría darnos nuevas ideas sobre cuál es realmente la diferencia entre estas dos clasificaciones. Los astrónomos también esperan que una mejor comprensión del campo magnético de este objeto pueda ayudarnos a detectar otros objetos distantes que generen un campo similar. La residente de Brooklyn Park, Minnesota, Jean Mary Bena, tenía 65 años en 2025. No se sabe mucho sobre su vida personal, aparte de una característica que hizo que su caso fuera aún más urgente. Jean sufre de problemas de salud mental no especificados por los cuales necesita medicación. Sin ellos, podría estar en gran riesgo y la falta de los medicamentos necesarios puede afectar su capacidad de tomar decisiones. La familia de Jean no había tenido contacto con ella durante un periodo prolongado de tiempo, ya que la última vez que hablaron con ella fue el 23 de diciembre de 2024. Cuando los miembros de la familia se enteraron de que no la habían visto durante varios días a principios de 2025 de inmediato, se preocuparon. Sabiendo su condición, les preocupaba que estuviera sin la atención médica necesaria. Sus seres queridos reportaron rápidamente la ausencia de la mujer, describiéndola como una persona en riesgo y dijeron que encontrarla era fundamental. Pronto se determinó que Jean fue vista por última vez esperando en una parada de autobús cerca de St. Avenue North y Oak Grove Parkway el 15 de enero de 2025. Parecía estar esperando abordar un vehículo de transporte público y fue vista llevando 2 bolsas grandes de mano. Una de las bolsas, según un testigo, tenía forro rojo. A las 4:30 p.m. de ese día, se le vería abordando el autobús usando un abrigo largo gris, bufanda gris, sombrero y botas. Se determinó que Jean, de hecho, no tenía su medicamento con ella cuando desapareció, lo que obligó a que su caso se tratara con la máxima urgencia. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones sobre su desaparición, los familiares se pusieron en contacto con otros recursos y comenzaron a publicar el caso en redes sociales, dándole la mayor difusión posible y manteniendo el rostro de Jean ante la opinión pública.
Jacob Wetterling Resource Center publicó un volante de búsqueda de Jean en su página de Facebook, junto con una descripción de la mujer. La publicación generaría avistamientos adicionales de ella, incluyendo uno captado por la cámara de timbre Ring. Otros reportes indicaron que Jean estuvo en Rochester en algún momento de febrero y supuestamente intentaba llegar a Iowa. En julio, se confirmó que fue vista en un refugio no especificado en Queens, Nueva York. La Oficina de Investigaciones Criminales de Minnesota emitió una alerta por preocupación por el bienestar de Jean. Durante los siguientes meses, las preocupaciones seguirían aumentando sin nuevos avistamientos ni pistas que llevaran al paradero de la mujer desaparecida. Dada la falta de información, fue una sorpresa que la BCA retirara la alerta que había emitido y confirmara que Jean ya no era una persona desaparecida. El 19 de septiembre de 2025 se difundió la noticia de que había sido encontrada a salvo y estaba en contacto con las autoridades. Había sido encontrada ese día en la patrulla fronteriza de Champlin, Nueva York. Jean aún no se ha puesto en contacto con su familia, lo cual no es inusual, ya que no había hablado con ellos durante bastante tiempo antes de su desaparición. Aunque no han sabido de ella, el estatus de Jean en el sistema indica que está a salvo. Las alertas han sido levantadas y ella ha sido retirada de la lista de personas desaparecidas en peligro. Entre 1949 y 1958, el sondeo del cielo del Observatorio Palomar tomó casi 2,000 placas fotográficas del cielo nocturno. Fue el primer gran estudio astronómico de su tipo y ofrece una visión única de cómo se veía el cielo en vísperas de la era espacial. Casi 60 años después, los científicos que buscaban anomalías en los datos notaron algo inusual que aún no se ha explicado. El proyecto de fuentes que desaparecen y aparecen durante un siglo de observación es un esfuerzo científico internacional. El proyecto compara datos históricos con fotos modernas del cielo, buscando ejemplos de objetos que aparentemente desaparecen o aparecen sin previo aviso. Estos objetos podrían ser señales de fenómenos astronómicos como estrellas gigantes colapsando en agujeros negros o de objetos más mundanos como cometas. Vasco ha analizado datos de muchas exploraciones del cielo, incluyendo la misión Palomar. Lo que hace que los datos de Palomar sean tan intrigantes es que provienen de antes de que los humanos pusieran algo en la atmósfera. Muchos de los objetos transitorios que se ven en fotos posteriores podrían ser satélites o basura espacial que los humanos han puesto en órbita. Pero la mayoría de las placas fotográficas de Palomar fueron capturadas antes de octubre de 1957 y del lanzamiento del Sputnik. Los objetos transitorios en estas fotos son especialmente interesantes porque sabemos que definitivamente no son de origen terrestre. Vasco encontró cientos de objetos transitorios en placas fotográficas tomadas a lo largo de poco más de 2000 días. Los objetos transitorios parecen estrellas, nítidos y brillantes, sin ningún desenfoque. Aparecen en una foto, pero no en las capturas tomadas justo antes o después. Las estrellas misteriosas también ya no aparecen en el cielo hoy en día. Los científicos que analizaron los datos estaban desconcertados sobre qué podrían ser los objetos misteriosos. El sondeo de Palomar tomó fotos con una exposición de aproximadamente 50 minutos. Los objetos tendrían que estar estacionarios en el cielo durante ese tiempo para permanecer tan claros como aparecen en las imágenes. Eso descartó objetos como cometas, estallidos de rayos gamma o fragmentos de asteroides. Los científicos también pudieron descartar el lente gravitacional. En 2025 se publicó un artículo que señalaba una extraña correlación. Los misteriosos eventos transitorios tenían aproximadamente un 45% más de probabilidades de ser detectados dentro de las 24 horas de una prueba de armas nucleares. Los autores del estudio analizaron las pruebas de armas nucleares realizadas por Estados Unidos, la Unión Soviética y Gran Bretaña y compararon los eventos transitorios registrados en esas fechas con otros eventos transitorios. No solo hubo muchos más eventos transitorios por la época de las pruebas, sino que la mayoría se observaron en las 24 horas posteriores a la prueba. Esto parecía sugerir una de dos cosas. La primera era que había algo intrínseco en las pruebas que había causado esos misteriosos puntos de luz. Era poco probable que fuera la radiación misma la que causara los eventos transitorios. La radiación normalmente resultaba en una anomalía más difusa. Los autores del estudio también descartaron la posibilidad de que fueran fragmentos de carcasas de armas. Tendrían que estar en una órbita muy alta para verse estacionarios en las fotos y tendrían que durar casi 24 horas para aparecer en algunas imágenes. Otra posibilidad es que las pruebas nucleares parecían atraer algo. Los autores especularon que los fenómenos transitorios podrían haber tenido algo que ver con los ovnis que se avistaron alrededor de los sitios de pruebas nucleares.
El estudio también encontró que un aumento en los fenómenos transitorios se correlacionaba con un aumento en los avistamientos de ovnis. Desafortunadamente, esos datos pueden no ser los más confiables y no tomaron en cuenta los ovnis vistos en días sin fenómenos transitorios. Muchos científicos son escépticos respecto a estas conclusiones. Una posibilidad más realista es que estos fenómenos transitorios sean en realidad defectos en las placas fotográficas mismas. Sin estudiar las placas físicas reales, esa es una posibilidad que no se puede descartar. András Toma nació en diciembre de 1925 en el este de Hungría y más tarde trabajó como aprendiz de herrero. En octubre de 1944, ante la amenaza inminente de la Segunda Guerra Mundial, el entonces joven de 19 años, András Toma, fue reclutado en el Ejército Real húngaro, sirviendo en un regimiento de artillería. Sería ese mismo año cuando su vida daría un giro dramático, dejando a su familia preguntándose qué pudo haberle sucedido. El ejército soviético capturaría al joven soldado y lo llevaría de inmediato a un campo de prisioneros de guerra, junto con varios cientos de personas más. El campo estaba ubicado a poca distancia de San Petersburgo, que en ese entonces se conocía como Leningrado. 2 años completos después de que terminó la guerra, el campo finalmente cerró y los prisioneros que se mantenían allí fueron distribuidos por todo el país, y solo unos pocos pudieron regresar a casa. Desafortunadamente, ese no sería el caso de Toma. Debido al estrés que soportó en el campamento, fue entregado a una institución psiquiátrica ubicada en Kotelnish, Rusia. Aquí le diagnosticaron con un término anticuado, psiconeurosis, que hoy en día solo es utilizado por psicoanalistas freudianos. En ese momento, se utilizaba para describir trastornos de ansiedad, especialmente condiciones donde está involucrada la represión de los síntomas. Los síntomas incluían reflejos rotulianos exagerados y dermatografía. Debido a que fue diagnosticado con esta condición y a su incapacidad para hablar ruso, Toma se vio obligado a permanecer en la instalación o las autoridades húngaras, que buscaban a las víctimas desaparecidas de la guerra, le perderían el rastro. El hospital también no mantuvo registros adecuados de sus pacientes. Por ejemplo, Toma aparecía registrado como András Tomas. Durante más de medio siglo, el soldado desaparecido sería olvidado en el hospital, y para cuando fue encontrado, ya era un anciano y solo tenía recuerdos vagos de su vida anterior. En 1997, un doctor eslovaco visitó la instalación y descubrió que entre todos los pacientes que hablaban ruso, solo uno hablaba un idioma diferente. Identificó el idioma de Tomás como húngaro y planeó regresarlo a su país. El 11 de agosto del 2000, las autoridades húngaras transportaron al hombre al país y comenzaron el largo proceso de identificarlo. Más de 80 familias se presentaron, afirmando que Tomás era su familiar desaparecido, pero no había registros que pudieran confirmar sus afirmaciones. Las autoridades dependieron únicamente de los últimos recuerdos de Tomás, los cuales fueron suficientes para guiarlos en la dirección correcta. En un momento conmovedor, el prisionero de guerra, que había estado desaparecido durante 5 décadas, fue reconocido de inmediato por su familia. Después de todo este tiempo, él estaba en casa y ahora ostenta el título de prisionero de guerra que más tiempo pasó en cautiverio en la historia. Durante las últimas décadas, el salario no pagado por el servicio militar de Tomás se había estado acumulando, resultando en una suma considerable a su regreso. Entre 2016 y 2018, los científicos detectaron señales de radio inusuales que atravesaban el hielo en la Antártida. Casi una década después, todavía no han podido decir exactamente qué fue lo que detectaron. Los experimentos con globos de Anita fueron diseñados para detectar señales de radio provenientes de neutrinos que interactúan con el hielo. Los neutrinos son partículas increíblemente pequeñas, las partículas más pequeñas conocidas que tienen masa. También son magnéticamente neutros y no interactúan con la mayoría de las cosas mientras viajan por el espacio. Según los científicos, miles de millones de neutrinos pasan a través de nosotros en cada momento, pero como son tan neutros, no notamos nada. Pero hay neutrinos especiales que sí interactúan con el hielo. Estos neutrinos tau emiten señales de radio de alta energía que los científicos pueden detectar. Entre 2016 y 2018, los científicos usaron globos posicionados sobre la Antártida para detectar estas señales de radio. Pudieron determinar la dirección de estas señales, lo que a su vez indicaba la dirección de donde vendría el neutrino tau. Los científicos podían rastrear el neutrino hasta su origen, que podría estar tan lejos como el borde del universo visible. Pero en cambio, los científicos encontraron algo extraño. Las señales parecían indicar que los neutrinos tau estaban atravesando la propia Tierra. La partícula parecía venir desde más allá del horizonte y golpear el hielo en un ángulo pronunciado.
Esto no debería haber sido posible. Estos neutrinos deberían haber perdido energía al viajar a través de los kilómetros de roca que tenían que atravesar, lo que los haría imposibles de detectar con Anita, pero esto aparentemente no había sucedido. Al principio, los científicos teorizaron que esto podría ser un nuevo tipo de neutrino, o un neutrino mostrando algún tipo de comportamiento que nunca antes habían visto. Nuestro entendimiento de la física a las escalas más pequeñas está cambiando y evolucionando constantemente, y esto podría haber sido un nuevo descubrimiento que abriría un nuevo mundo por investigar. Pero ahora, los expertos creen que ese no es el caso. Los científicos organizaron nuevos experimentos para intentar detectar el mismo tipo de partículas que el proyecto Anita. También cruzaron los datos de otros experimentos, buscando cualquier evidencia de la partícula que se mueve hacia arriba. Pero no había nada similar a lo que se descubrió en la Antártida. Esto parecía descartar a los neutrinos como la fuente de las señales de radio detectadas por los experimentos con globos del proyecto Anita. Desafortunadamente, esto no ayudó a los científicos a determinar exactamente qué se había detectado. Cuando se lanzó el proyecto Anita, la teoría era que su ubicación, siendo la región más remota del mundo, ayudaría a eliminar cualquier interferencia de otras señales. Pero puede haber sido un factor importante para detectar la anomalía. Una teoría sobre las misteriosas señales de radio es que fueron causadas por algún efecto de propagación de radio que ocurre cerca del hielo y cerca del horizonte de la Antártida. Según los científicos que trabajan para resolver el misterio, analizaron diferentes efectos de propagación de radio y no encontraron ninguno que coincidiera con lo que se observó en la Antártida. Pero es posible que este haya sido un efecto que nunca se había visto antes. Otra teoría sugería que esto tenía algo que ver con la materia oscura. Según nuestros modelos actuales del universo, la materia oscura constituye la mayor parte de la materia en el mundo. No emite ni interactúa con la luz de ninguna manera, pero es detectable al observar los efectos gravitacionales que tiene sobre otra materia. La materia oscura no es completamente entendida por los científicos, pero puede tener algún tipo de influencia o relación con los neutrinos que aún no se ha detectado. Alternativamente, esto podría ser un tipo completamente diferente de partícula subatómica que nunca se ha detectado antes. Solo nuevas investigaciones podrán acercarnos a una solución para este misterio cosmológico. Sydney Márquez, una residente de El Paso, valoraba mucho su título universitario. Ella dedicó gran parte de su tiempo a obtener su título en neurociencia en Texas A&M, un logro increíble a tan solo 24 años. En 2024, Sydney recibió un diagnóstico inesperado. Le sugirieron que tenía esquizofrenia, una condición que requería medicación constante. La joven superó el obstáculo que se le presentó y continuó viviendo la vida al máximo. El 11 de diciembre de 2025, la amable mujer hispana pelirroja se subiría a su auto y comenzaría el viaje de El Paso a Houston, Texas, donde visitaría a unos amigos. Esa noche sería vista por última vez en la cuadra 9100 de Bel Air Boulevard en Houston. Las cámaras de vigilancia también la captaron caminando en las cercanías del hotel donde se hospedaba mientras visitaba a sus amigos en la zona. El video parece mostrar a la mujer desaparecida caminando por el estacionamiento frente al edificio. Después de esto, no hubo más reportes de avistamientos de ella. Varios aspectos peculiares de este caso han preocupado a sus amigos y familiares. Para empezar, Sydney había dejado su auto encendido en la cuadra 9100 de Bel Air, dejando su teléfono adentro cuando se alejó. Hasta donde los investigadores pudieron determinar, parecía que Sydney tenía toda la intención de regresar a su hotel, y según las grabaciones, estaba a minutos de llegar antes de desaparecer misteriosamente. Para hacer aún más extraño el caso, varios otros objetos que pertenecían a Sydney habían sido dejados atrás. Su iPad seguía en el auto, junto con su anillo de graduación y su ropa. Las autoridades no pudieron encontrar una explicación de por qué ella nunca llegó al hotel, que estaba a solo 150 yardas de distancia. Otras grabaciones que los investigadores pudieron localizar parecían mostrar que Sydney continuó hacia el oeste por Harwin Drive. Se colocaron carteles de persona desaparecida en la zona y se repartieron volantes en El Paso mientras la investigación empezaba a adentrarse más en el caso. En medio de la búsqueda de otro video, esta vez tomado desde la parada de autobús a lo largo de South Gessner Road, se avistaría a la mujer desaparecida. 5 días completos después de la última vez que se le vio, Sydney podía verse en las imágenes usando una sudadera con capucha gris, pantalones grises y tenis. Creyendo que podría haber abordado el autobús del metro, los oficiales intentaron localizar imágenes adicionales de cámaras, pero la falta de instalaciones en funcionamiento hizo que este esfuerzo fuera mucho más difícil de lo anticipado. En su lugar, las autoridades y la familia tendrían que depender de la información del público y de pistas confirmadas.
Varias entidades involucradas en la investigación darían más difusión al caso a través de los medios de comunicación, atrayendo tanta atención al caso como fuera posible y asegurándose de que no hubiera vacíos en la cobertura. La familia también pidió compasión y privacidad durante este momento difícil. Durante varias semanas, la desaparición persistiría sin que surgieran pistas o evidencias que ayudaran en la investigación. Sin embargo, el 2 de enero de 2026 se anunció un avance importante: el posterior hallazgo de Sydney Márquez. La joven estaba a salvo y en Houston. A las 12:58 de esa madrugada, los oficiales respondieron a un reporte de persona desaparecida. Esto ocurrió después de que la persona que llamó vio a una mujer caminando por la carretera que parecía coincidir con la descripción de Sydney. La encontraron en la cuadra 16,000 de la calle Seattle y fue identificada gracias a un volante de persona desaparecida. La joven fue evaluada médicamente y se determinó que no tenía lesiones ni necesitaba atención médica. A petición propia, Sydney fue liberada, confirmando que no requería atención médica ni asistencia adicional. Su querida hermana compartió la noticia, actualizando varias publicaciones en redes sociales. El resto de la familia y el departamento de policía confirmarían la noticia. No se han publicado más detalles sobre el afortunado hallazgo de Sydney, lo que refuerza la necesidad de privacidad de la familia. En este punto, la comunidad simplemente está aliviada de que Sydney haya sido encontrada sana y salva. En la década de 1960, la fotografía aérea reveló el contorno de una antigua fortaleza en una colina desaparecida desde hacía mucho tiempo en Perthshire, Escocia. No fue sino hasta hace poco que comenzaron los trabajos arqueológicos en el sitio. Los arqueólogos no solo descubrieron los restos de un asentamiento fortificado, sino también un misterioso túnel que aún no ha sido explicado. El trabajo de excavación en el fuerte de Broxy Kennels comenzó en 2022. En la superficie, la mayor parte de la evidencia de antiguas construcciones en el lugar había sido destruida por el arado reciente. Pero justo debajo de la superficie, los arqueólogos encontraron evidencia que los llevó de regreso en el tiempo. Había evidencia de murallas, casas circulares y trabajos en metal. Se descubrieron fuelles, así como desechos producidos por el trabajo en metal. Era una comunidad próspera de la Edad de Hierro, y la zona estuvo habitada entre el 500 a.C. y el primer siglo después de Cristo. La construcción del fuerte comenzó alrededor del 550 a.C. con la edificación de murallas y fosos. Unos 150 años después, tuvo lugar una segunda fase de construcción. Fue en este momento cuando se realizó la misteriosa construcción subterránea. La cámara fue descrita como un túnel por los medios de comunicación populares, pero sería más preciso describirla como una soterae. Esta es una cámara semisubterránea hecha de piedra. Se encuentran en toda Escocia y datan de los últimos siglos antes de Cristo hasta los 2 primeros siglos después de Cristo. Las cámaras tienen una variedad de usos diferentes, desde almacenar comida hasta esconder personas. El propósito de la soterae de Broxy Kennel actualmente es un misterio. La cámara del fuerte tenía 9 metros de largo, 4 metros de ancho y más de 1 metro de profundidad. Estaba ubicada hacia el centro del fuerte, lo que indica que tenía algún tipo de importancia. Sin embargo, es poco probable que se haya utilizado de manera intensiva todos los días. El acceso y la disposición de la habitación habrían sido poco prácticos para un uso regular. Los arqueólogos examinaron la cámara y encontraron algunos granos de cereal, pero no fue suficiente para convencer a nadie de que este fuera definitivamente el propósito principal del área. Otras teorías incluían la posibilidad de que se usara para ceremonias religiosas o espirituales, pero no se encontraron artefactos religiosos en el área y no parecía haber ninguna otra evidencia que respaldara la teoría. Esta habitación podría haber sido utilizada para esconder personas. El asentamiento en la ladera fue construido con fortificaciones, presumiblemente para proteger a los habitantes de los forasteros. Pero no había nada en la cámara misma que indicara que tuviera características defensivas. Es posible que simplemente se hayan perdido con el tiempo, pero lo mismo podría decirse de las pruebas de cualquiera de las teorías. Según los arqueólogos, la soterae solo estuvo en uso durante unos 100 años. La datación por carbono de los escombros encontrados en la cámara y otras zanjas mostró que se habían llenado de sedimentos con la tierra suelta de los baluartes, en descomposición alrededor del año 300 a.C. Fuera cual fuera el propósito de esta pequeña y misteriosa habitación, no se había usado por mucho tiempo. Incluso sin los baluartes, las zanjas y las soterae, el fuerte de Broxy Kennel permaneció ocupado durante muchos siglos más. La zona ya no estaba fortificada, pero los arqueólogos encontraron evidencia de una ocupación continua que terminó en el primer siglo, pero el porqué es otro misterio.
Esto fue justo antes de que los romanos llegaran a la zona, y es posible que la gente se mudara a un lugar más protegido o simplemente fuera del camino de las fuerzas invasoras. También es posible que los cambios culturales hayan hecho que vivir en estos asentamientos en las colinas ya no fuera deseable. Solo una investigación arqueológica más profunda podrá responder a este misterio y revelar más detalles de este fragmento perdido de la historia. No se sabe mucho sobre los antecedentes de Linda Ward, una mujer que vive en Michigan y trabajó en Art Van. Linda tenía 44 años en 2025. Ella tiene 2 perros husky, Benji y Coco. También se sabía que conducía un Ford Escape plateado del 2019 con la placa de Michigan EQG0213. Las 2 últimas características en su breve descripción estarían presentes en su desaparición del 11 de diciembre de 2025. Fue alrededor de las 8:50 p.m. de esa noche cuando Linda fue vista por última vez saliendo de un establecimiento conocido como el bar Whiskey in the Jar, usando un abrigo tejido color crema y una bufanda multicolor, un elemento inconfundible. Estaba en compañía de Benji y Coco, y según los informes, la vieron subirse a su Ford Escape plateado con ellos antes de irse a un lugar desconocido. Pasaron 3 días y la familia empezaba a preocuparse. No habían tenido noticias de Linda en varios días. El 14 de diciembre la reportaron como desaparecida ante el Departamento de Policía de Hamtramck, que difundió la noticia. Se sugirió que en el momento en que desapareció, ella estaba viviendo en su vehículo. Cuando las descripciones inundaron las redes sociales y se hicieron de conocimiento público, empezaron a llegar pistas. El hermano de Linda le dijo a Fox 2 News que el perro de su hermana desaparecida había sido visto, supuestamente en las zonas de East Grand Boulevard y Charlevoix en Detroit. Esta información le fue proporcionada a la familia el día 15, 4 días después de la última vez que se vio a la mujer. Benji y Coco más tarde serían encontrados sanos y salvos. La investigación continuó, pero la policía no pudo encontrar pruebas ni indicios de un acto criminal. La familia de Linda difundió su historia en línea a través de varios foros, incluyendo Facebook e Instagram, proporcionando fotos, descripciones, líneas de contacto y cualquier actualización posterior. El caso de la mujer desaparecida se actualizaría a persona en peligro, sin pistas que sugirieran su paradero, aunque aún no tenían razones para sospechar que algo siniestro estuviera ocurriendo aquí. Entonces, aparentemente de la nada, el Departamento de Policía de Hamtramck publicó una actualización. Linda Ward fue localizada y encontrada el 18 de diciembre a las 8:30 p.m. La familia fue notificada y se anunció que la mujer y sus 2 huskies estaban a salvo. Se expresó agradecimiento a la comunidad que brindó el apoyo tan necesario durante la búsqueda. No se han ofrecido más detalles sobre el caso y la familia ha solicitado privacidad en adelante. El moho mucilaginoso es un grupo extraño de organismos que se encuentra en bosques de todo el mundo. El organismo no encaja en ningún reino tradicional de la vida y parece estar desafiando nuestra comprensión de cómo funciona realmente el pensamiento cognitivo. A pesar de su nombre y de cómo pueden verse algunas formas de moho mucilaginoso, en realidad no son un tipo de hongo. Son organismos unicelulares más cercanos a una ameba que a cualquier tipo de hongo. Pero ubicarlos en el árbol de la vida también es difícil. Existen muchos tipos diferentes de mohos mucilaginosos que se distribuyen en 2 grandes supergrupos. Algunos están más cerca en el árbol de la vida de las plantas que de otras formas de mohos mucilaginosos. Las clasificaciones también han cambiado mucho a lo largo de los siglos, y es posible que sus posiciones cambien en el futuro a medida que los científicos aprendan más sobre estos organismos extraños. Cuando la mayoría de las personas piensa en organismos unicelulares, podrían imaginarse criaturas diminutas que solo pueden verse bajo un microscopio. Pero la única célula de un moho mucilaginoso puede ser muy grande. 2 ejemplares distintos de la misma especie pueden combinarse para formar una célula más grande con múltiples núcleos. También es posible separar la célula en 2 organismos distintos. El moho mucilaginoso puede desafiar lo que la gente común piensa que es la vida. Se parece más a algo sacado de una novela de ciencia ficción, pero el moho mucilaginoso también es similar a formas de vida más típicas en muchos aspectos. Son capaces de consumir alimento como fuente de energía, igual que cualquier planta o animal, e incluso pueden moverse. El movimiento es lento, pero es posible notar un cambio después de solo 1 hora en algunas especies. Este movimiento es deliberado, ya que el moho mucilaginoso va en busca de alimento o de mejores condiciones para su supervivencia. Y es aquí donde los científicos han encontrado algunas cualidades intrigantes en estos organismos. El moho mucilaginoso puede navegar a través de laberintos y parece encontrar los caminos más rápidos para llegar a la comida.
Los científicos han descubierto los mecanismos físicos que explican esto. El moho mucilaginoso utiliza tubos ramificados para explorar el entorno. Cuando un organismo encuentra comida, el diámetro de los tubos más cercanos a la comida se hace más grande, mientras que las ramificaciones más alejadas se encogen y a veces desaparecen por completo. Esto de alguna manera almacena información sobre el entorno, la cual persiste incluso después de que la comida desaparece. Cuando se debe almacenar nueva información, esta se superpone a la información antigua, formando algo parecido a recuerdos. Los mohos mucilaginosos no solo tienen recuerdos, sino que los científicos incluso creen que es posible enseñarles. En un experimento, el organismo fue colocado en un extremo de un puente que estaba cubierto de café. El moho mucilaginoso sentía aversión por el sabor amargo del café, pero el café en realidad no dañaba al organismo. En el otro extremo del puente había avena, la comida favorita del moho mucilaginoso. Al principio, no quería cruzar el puente e intentaba hacerlo mientras seguía evitando el café. Con el tiempo, aprendió que el café en realidad no le hacía daño y finalmente cruzó el puente sin ningún problema. Sin embargo, cuando se enfrentaba a un nuevo estímulo que le resultaba desagradable, el moho mucilaginoso no cruzaba el puente. Había aprendido a aceptar el café, pero no esta nueva sustancia. Los mohos mucilaginosos que habían aprendido a aceptar el café luego se combinaron con mohos mucilaginosos sin entrenar. De alguna manera logró transmitir este aprendizaje, e incluso cuando los dos se separaron de nuevo, el comportamiento aprendido permaneció. Esto podría sugerir que es posible enseñarle cosas nuevas a un organismo sin cerebro. ¿Cómo sucede esto exactamente a nivel molecular? Es un misterio. Los científicos tampoco saben cómo ocurrió la transferencia del comportamiento aprendido. La investigación reciente sobre el moho mucilaginoso continúa, pero por ahora sigue siendo un tema fascinante. Los detalles sobre cómo difieren entre sí los distintos mohos mucilaginosos, cómo evolucionan y cómo funcionan, son preguntas que aún esperan una respuesta. La historia de Lee Sunsang no es un caso convencional de persona desaparecida. Durante el tiempo que estuvo desaparecido, Lee Sunsang fue capturado, liberado y comenzó una vida completamente nueva, creyendo que la anterior ya había quedado atrás. Todo comenzó en 1950, el caso de Lee Sunsang, cuando inició la Guerra de Corea entre la República Popular Democrática de Corea y la República de Corea. El conflicto alcanzó proporciones internacionales en junio de ese año, después de que Corea del Norte, con el respaldo necesario de la Unión Soviética, invadió el sur. Lee Sunsang, un residente surcoreano, fue uno de los miles de hombres enviados a la batalla. Durante los siguientes 3 años, la guerra continuó con furia y muchos soldados de ambos bandos fueron capturados por sus enemigos o desaparecieron de otras maneras. Era 1953, apenas 2 días antes de que se firmara el armisticio, cuando Lee sería capturado por Corea del Norte, convirtiéndose en prisionero de guerra, un destino que podría haber evitado en solo 2 días más si no lo hubieran capturado. A pesar de que la guerra había terminado, muchos de los que fueron hechos prisioneros por ambos bandos permanecerían bajo custodia. Entre los prisioneros de guerra de Corea del Norte estaba Lee, quien fue obligado a trabajar en las implacables minas de carbón de Aoji. Durante los 3 años que permaneció cautivo, Lee poco a poco comenzó a perder la esperanza de regresar a casa y de volver a ver a su esposa. Supuestamente, incluso le hicieron creer que su amada esposa ya no estaba viva. A su vez, Kim Jung-hui también creyó que su esposo había tenido un final desafortunado, pero mantuvo la esperanza de que su soldado, que estaba desaparecido en combate, algún día regresaría. Durante las siguientes 5 décadas, su amado compañero permaneció ausente de Corea del Sur. Durante este periodo, salieron a la luz casos de soldados desaparecidos que regresaban a casa y eran identificados por sus familiares y amigos. Esto alimentaba la esperanza de Kim, que creía que algún día Lee sería quien regresara. En 2004 esa esperanza daría frutos. Fue ese año, en agosto, cuando Kim contestó su teléfono. La llamada venía de algún lugar de Corea del Norte y de inmediato pensó que podría ser alguien tratando de estafarla por dinero. Había estado recibiendo ese tipo de llamadas durante los últimos años hasta ese momento, pero esta vez fue diferente. Del otro lado de la línea, una voz la estremeció profundamente. Era la voz de su esposo perdido hace mucho tiempo. Le explicó que todavía estaba vivo y que pensaba que ella había fallecido hace mucho tiempo. Ese mismo año, un corredor, un contrabandista que transporta personas hacia y desde Corea del Norte, contactó a Lee y le dijo que su esposa en realidad estaba viva y que debía ponerse en contacto con ella por razones financieras. Sin embargo, a Lee no le importaba el dinero, él quería recuperar su antigua vida, así que la llamó. La pareja, separada por mucho tiempo, acordó reunirse y cuando lo hicieron, ninguno de los dos pudo siquiera reconocer al otro.
Lee ya se acercaba a los 80 años, era delgado y tambaleaba al caminar. Kim solo pudo reconocerlo por su nariz y su voz. En contraste, Lee también se sorprendió al ver que su esposa estaba bien alimentada, ya que le habían hecho creer con la propaganda que los surcoreanos se estaban muriendo de hambre, lo que alimentó la creencia de que ella ya no estaba viva. La pareja se abrazó y lloró de alegría. Durante varios años, el soldado había estado desaparecido, pero vivía en Corea del Norte, ya que había sido liberado, formado una nueva familia y se había vuelto a casar. El día que descubrió que su primera esposa seguía viva, le dio la fortuna que había acumulado vendiendo secretos a su segunda esposa y se fue para retomar la vida que tenía antes de convertirse en prisionero de guerra. El dinero que dejó era suficiente para comprar una casa pequeña. Lee no habló de su pasado después de eso. «Ahora soy feliz. Eres mi esposa», le expresó a Kim. La migración de las mariposas monarca americanas es una de las mayores maravillas del mundo natural. Ninguna otra subespecie de monarca realiza un viaje tan largo. Los científicos han estado tratando de descubrir cómo la mariposa realiza esta migración durante décadas, pero todavía hay muchas preguntas sin respuesta y secretos esperando ser revelados. Durante todo el verano, la mariposa monarca se puede encontrar en el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos. Son una de las mariposas más conocidas en Estados Unidos. Su llamativo esquema de colores naranja y negro es instantáneamente reconocible. Pero a partir de septiembre y octubre, la mariposa comienza a desaparecer de estos territorios del norte y empieza su viaje hacia el sur. Durante los siguientes 2 o 3 meses, las mariposas se concentran en solo unos cuantos sitios en México y California, donde pasan todo el invierno antes de emprender el viaje de regreso al norte para el verano. Hay muchos elementos fascinantes en esta migración que los científicos apenas están comenzando a entender. Las mariposas normalmente solo tienen un ciclo de vida muy corto, viviendo solo unas pocas semanas. La migración hacia el norte desde México y California hasta Canadá puede tomar varias generaciones. Las mariposas monarca que polinizan flores en Canadá son las bisnietas de las que estaban en México. Pasan unas cuantas generaciones más antes de que sea hora de ese viaje al sur de nuevo, pero esta migración es muy diferente. Cuando las condiciones son adecuadas, nace la llamada supergeneración. Esta generación puede vivir de 6 a 9 meses, logrando hacer todo el viaje al sur y comenzar el regreso al norte después del invierno. Exactamente qué causa el nacimiento de esta supergeneración todavía está siendo estudiado por los científicos. Se cree que es el resultado de factores ambientales, como la temperatura o la duración del día, pero el mecanismo exacto se desconoce. En la imagen aparece Mara Minot, una nativa de Kalamazoo, Michigan, de 29 años, quien es considerada excéntrica y reconocida como artista y activista local. Como lo sugieren su ropa vibrante y las cuentas y gemas que adornan su cabello, Mara es una figura colorida, inconfundible y difícil de pasar por alto. Sus habilidades artísticas no solo le ofrecieron un pasatiempo, sino también un negocio. Vendía sus obras por toda la ciudad, a menudo en forma de pulseras y collares, similares a los que se le puede ver usando en esta foto. Mara se había graduado de la Universidad de Western Michigan con una maestría en administración de empresas, un logro del que estaba más orgullosa. Aunque no se han revelado los detalles exactos, ella tenía un círculo cercano de amigos con quienes nunca perdía el contacto. Así que cuando dejaron de saber de ella en noviembre de 2025, se preocuparon, y con razón. Pasaron meses sin que nadie viera a la mujer, lo que llevó a que se presentara un reporte de persona desaparecida. Sus familiares se pusieron en contacto con el Departamento de Policía de Kalamazoo a principios de febrero de este año. Según la información publicada, Mara fue vista por última vez en la calle Portage en Kalamazoo, aunque no se verificó por qué estaba allí. Sin embargo, este avistamiento ocurrió hace meses, pero nadie sabía aún que ella era una persona desaparecida y los avistamientos posteriores no serían documentados. La mujer desaparecería junto con su vehículo distintivo, un Mercury Montego color beige del año 2005 con la placa Maramble. Era conocida por viajar por toda el área de Michigan vendiendo sus obras de arte. La noticia de la historia se difundió en línea, alertando a la comunidad de que la conocida oriunda del lugar estaba desaparecida, lo que llevó a muchos a estar atentos por si la veían. Una persona que conocía bastante bien a Mara expresó que la veía casi todas las noches cuando ella pasaba por la parada de camiones. Se alega que en ese momento ella se estaba quedando en su auto, vendiendo pulseras y collares desde ahí. Sin embargo, los empleados de la parada de camiones no la habían visto durante varios meses.
Aunque Mara no tenía conexiones directas ni razones para estar en Idaho, los investigadores serían llevados allí después de enterarse de que la policía de Idaho tuvo contacto con Mara a finales de 2025, supuestamente relacionado con un asunto de tránsito no especificado. En este punto, la policía no sospechaba que hubiera habido un crimen y la búsqueda de la artista continuaba. Su familia se aseguró de que sus carteles no pasaran desapercibidos y compartió actualizaciones continuas en las redes sociales. En el momento en que fue vista por última vez, Mara se decía que estaba enfocando su negocio en apoyar a la comunidad sin hogar, lo que llevó a los investigadores a revisar varios campamentos, ofreciendo una breve descripción de la mujer que medía 1,65 m, vestía colores brillantes y tenía el cabello hasta los hombros. Varios días después de reportarla como desaparecida, finalmente se logró un avance y fue exactamente lo que todos esperaban. Mara Minot fue encontrada sana y salva. Ella estaba en Columbia Británica, Canadá, por razones no confirmadas. No se han dado a conocer más detalles sobre su hallazgo. La familia ha expresado su agradecimiento a la comunidad, insistiendo en que la mujer desaparecida no está en peligro y no ha estado en peligro desde el principio del caso. En 2023, arqueólogos que excavaban un palacio real perdido en Alemania hicieron un descubrimiento extraño que no pudo ser explicado. 2 esqueletos yacían uno al lado del otro. Uno estaba tan intacto como esperaban que estuviera un esqueleto de 1000 años de antigüedad. El otro era una mujer a la que le faltaban completamente los huesos faciales. La excavación tuvo lugar justo afuera del pueblo de Eisleben. A partir de 2021, los arqueólogos han estado descubriendo los restos de estructuras del periodo medieval. Este era Helfta, un lugar importante para las dinastías carolingia y otoniana que gobernaron entre el 750 y el 124. La excavación comenzó con una gran catedral que fue construida por órdenes de Otto el Grande. Otto gobernó desde el 936 hasta el 973 después de Cristo y es considerado el primer verdadero emperador del Sacro Imperio Romano. Durante los siguientes 2 años, los arqueólogos descubrieron casas, edificios comerciales e incluso un auditorio para eventos públicos. Pero uno de los hallazgos más asombrosos fue un palacio. Esta estructura tenía calefacción por aire caliente y mostraba un diseño mucho más monumental que los otros edificios de la zona. También estaba rodeado de fortificaciones y una torre que fue construida después de la construcción inicial. Según los expertos, es probable que el palacio alojara a la familia real cuando estaban en la zona. Fue mientras excavaban el área alrededor de este castillo que los arqueólogos hicieron el extraño descubrimiento. 2 personas habían sido enterradas en tumbas una al lado de la otra cerca del castillo. Uno de los individuos era un hombre que claramente tenía cierta importancia. El lugar de su entierro, cerca del castillo y junto a un cementerio de élite, habría sido un honor, y los objetos funerarios encontrados con él solo reforzaron esa impresión. Había sido enterrado con un conjunto de piezas de cinturón y un bastón de mando, similares a los que llevaban los generales para simbolizar sus cargos. Los arqueólogos consideran que esta es la tumba de un dignatario, y piensan que pudo haber sido algún tipo de funcionario o administrador del palacio. Debido a su proximidad, los investigadores creyeron que el esqueleto femenino a su lado era su esposa, pero ella no tenía ningún ajuar funerario. Esto por sí solo habría sido algo extraño. No había señales de que las tumbas hubieran sido alteradas, lo que sugiere que los objetos no fueron robados después de que ella fue enterrada. Una sugerencia fue que pudo haber sido una decisión tomada por la mujer basada en su fe. El cristianismo ya se había arraigado en Alemania para el siglo IX, pero todavía había algunas personas que mezclaban prácticas tradicionales con otras más modernas. Parecía que el esposo de la mujer continuó con estas prácticas tradicionales, mientras que ella optó por una tumba más sencilla. Pero una cosa que la fe no podía explicar era la falta de huesos faciales. La cabeza de la mujer aparentemente había sido completamente vaciada. Sus huesos faciales y la parte superior de su cráneo estaban completamente ausentes, dejando una imagen escalofriante. ¿Cómo sucedió esto o por qué es un misterio? Como la tumba no ha sido alterada, es poco probable que los huesos faciales de la mujer hayan sido retirados después de que ya estuviera enterrada. Puede que se haya producido algún daño simplemente por estar bajo tierra durante tanto tiempo, pero ninguno de esos daños se observó en su esposo, quien presumiblemente habría sido enterrado alrededor de la misma época. Una teoría es que pudo haber fallecido debido a algún tipo de accidente, que también dañó los huesos en esta parte de su cuerpo, pero no hay manera de saberlo con certeza, ya que la excavación ya se había realizado. Los huesos fueron retirados para un análisis más detallado, mientras los arqueólogos esperaban que esto les diera una fecha más precisa de cuándo falleció la pareja, así como revelar más secretos sobre sus vidas y sus muertes.
Melanie Ballinger, de 46 años, es una residente de Wylie, Texas, que vive en la cuadra 100 de Parkwood Drive. Está casada con Daniel Ballinger y la pareja tiene 2 hijas pequeñas. Se decía que Melanie tenía una afección cardíaca por la que requería medicación constante. También estaba programada para una cirugía de corazón en noviembre de 2024, un procedimiento médico necesario que su desaparición inesperada retrasaría. Los oficiales del Departamento de Policía de Wylie fueron llamados a la cuadra 100 de Parkwood Drive, donde se encontraron con Daniel, presa del pánico. Él explicó que tarde, el 3 de noviembre, un domingo, la pareja se estaba acomodando para la noche y se fue a dormir. Melanie estaba acostada justo a su lado en su casa esa noche, pero cuando Daniel despertó, encontró que su esposa no estaba en su lado de la cama. Su cartera, su celular y su medicamento, que son fundamentales para su salud, quedaron en la mesita de noche. Alrededor de las 6:35 a.m. de ese lunes, los oficiales tomaron la declaración del hombre y se presentó un reporte de persona desaparecida. Los investigadores determinaron que Melanie fue vista por última vez alrededor de las 10:00 p.m. la noche anterior, cuando la pareja se fue a dormir. Todas sus pertenencias personales, incluido su vehículo, fueron dejadas atrás. Las autoridades solo podían suponer lo que había sucedido después, pero fuera lo que fuera, Melanie estaba desaparecida y necesitaba ser encontrada con urgencia. En las primeras horas de la búsqueda, oficiales, investigadores, unidades caninas de búsqueda y helicópteros del Departamento de Seguridad Pública de Texas recorrieron la zona. Se realizaron búsquedas terrestres y aéreas, pero no se pudo encontrar ningún rastro de la madre desaparecida. El 6 de noviembre, 3 días después de que fue vista por última vez, la policía publicó una actualización indicando que la búsqueda seguía activa y que ahora solicitaban al público cualquier información. Melanie fue descrita como una mujer de cabello negro y ojos cafés. En ese momento medía 1,70 m y pesaba alrededor de 61 kilos. No se sabía qué ropa llevaba puesta cuando salió de la casa. Los oficiales enfatizaron que la última vez que la vieron fue en su casa y pidieron a los vecinos y residentes que revisaran sus cámaras de vigilancia, con la esperanza de encontrarla. Un día después, la situación se volvió aún más grave y el Departamento de Seguridad Pública de Texas emitió una alerta coordinada de rescate de adultos por parte de las fuerzas del orden, también conocida como Alerta Clear. Para ese momento, el radio de búsqueda se había expandido a varias áreas y las autoridades dependían de las pistas proporcionadas por el público. Los investigadores terminaron revisando horas de grabaciones de cámaras Ring mientras intentaban reconstruir los pasos de Melanie. En un esfuerzo por crear más conciencia sobre el caso, se realizó una vigilia por la mujer desaparecida. La noticia se difundió por toda la comunidad y ahora todos estaban atentos. Este nivel de alerta resultaría crucial para localizar a Melanie o a cualquier otra persona desaparecida. El 9 de noviembre, casi una semana después de haber desaparecido, la madre de 2 hijos fue encontrada. Un residente de Wylie se encontró con una mujer gravemente deshidratada cerca de Abbey Lane y Tyler Trail. El residente la reconoció de inmediato como la mujer desaparecida y contactó rápidamente al Departamento de Policía de Wylie. Melanie fue trasladada rápidamente a un hospital cercano para recibir tratamiento y desde entonces se ha reunido con su familia. Por el momento, no se han hecho públicos más detalles sobre su desaparición de una semana. La comunidad simplemente estaba feliz de que ella estuviera a salvo. El eje del mal es uno de los fenómenos más extraños en la astrofísica. No solo nos hace cuestionar nuestro entendimiento de la física, sino que también puede hacernos cuestionar la realidad misma. Durante siglos, la ciencia ha reforzado un principio simple, que no hay nada en el universo que haga a la Tierra, o incluso a nuestro sistema solar particularmente especial. Ni la Tierra ni el Sol están en el centro del universo, ni siquiera de nuestra galaxia. Esto es útil para los científicos. Si el Sol o el sistema solar no son particularmente especiales, podemos usarlos como un modelo para entender otras estrellas y sistemas. Observar estrellas distantes puede darnos una idea de cómo era el Sol hace miles de millones de años. Pero los científicos que observan el universo en las escalas más grandes posibles han notado algo que sugiere que hay algo especial en nuestra posición. La radiación cósmica de fondo son ondas de radio que supuestamente quedaron del Big Bang. Estas ondas de radio han existido desde que el universo supuestamente tenía apenas unos 300.000 años, cuando la luz que se supone fue creada al principio de todo se había enfriado lo suficiente. Desde entonces, se ha difundido por todo el universo. Al mirar hacia el cielo, los astrofísicos han descubierto que la radiación cósmica de fondo es prácticamente igual donde sea que miren. Hay fluctuaciones menores causadas por pequeñas diferencias cuando el universo era joven, pero estas son aleatorias.
Se parece un poco a la estática de la televisión, y una pequeña cantidad de la estática típica de la TV en realidad es causada por la radiación cósmica de fondo. Pero al observar más de cerca, los científicos han notado que hay un patrón. El principio copernicano sugiere que, a una escala lo suficientemente grande, el universo debería verse igual sin importar hacia dónde miremos ni en qué orientación. Una parte del cielo nocturno se ve igual que la otra. Pero en cambio, los científicos descubrieron que el cielo parece estar dividido en dos. La radiación cósmica de fondo tiene una temperatura de aproximadamente 2.726 Kelvin sin importar a dónde miremos, pero hay pequeñas fluctuaciones en esa temperatura. Y los científicos han descubierto que la temperatura de la radiación en el universo por debajo del plano de la órbita de la Tierra es ligeramente más fría que la temperatura de la radiación por encima del plano. El hecho de que una mitad del universo parezca ser ligeramente más fría que la otra mitad es en sí mismo una violación del principio copernicano. Pero los mapas de la radiación de fondo muestran una línea curva clara que prueba que la división existe. Pero el hecho de que parezca alinearse perfectamente con el plano del sistema solar es aún más extraño. Esto no solo dice que hay dos mitades en el universo, lo cual sería interesante y potencialmente revolucionario por sí solo, sino que dice que el Sol, la Tierra y otros planetas se encuentran en el punto donde ocurre esa división. Le da importancia a nuestro sistema solar, algo que, según el resto de la ciencia, no debería ocurrir. Los científicos llamaron a esto el eje del mal, ya que parecía romper nuestro entendimiento del universo. La radiación cósmica de fondo no es la única evidencia del eje del mal. Los científicos han encontrado otros patrones que parecen alinearse con este eje, como la dirección en la que giran los brazos de las galaxias espirales. Hasta ahora, no ha habido una respuesta satisfactoria sobre por qué existe este eje. Una teoría es que hay un problema con los propios datos, o que hay algo defectuoso en los experimentos. Se han realizado múltiples rondas de recolección de datos para intentar deshacerse del eje del mal, pero sigue apareciendo. Puede que haya algo defectuoso en la forma en que recolectamos estos datos desde la Tierra, y si observáramos la radiación cósmica de fondo desde otra parte del universo, podríamos descubrir que el eje ni siquiera existe. Pero esto es algo que solo los experimentos futuros podrán determinar. Es posible que nuestra comprensión de lo que realmente es la radiación cósmica de fondo esté equivocada. Si la radiación cósmica de fondo estuviera más relacionada con nuestro propio sistema solar que con algo verdaderamente cósmico, esto explicaría por qué parece alinearse con este plano. El 12 de febrero de 1995, Alec Jaden Fishman nació en una familia pequeña y unida. Sería criado en Henderson, Nevada, y permaneció cercano a su familia incluso en la adultez. No se sabe mucho más sobre los antecedentes de Alec, y la siguiente parte de su historia de vida continúa a finales de 2023. Un momento en el que su amorosa familia, especialmente su madre, Tammy Haskett Anderson, se convertiría en su firme defensora cuando él desapareció misteriosamente. Alec, de 28 años, les dijo a sus padres que iría a Denver, Colorado, para visitar a unos amigos antes de dirigirse a San Francisco, California, para reunirse con una exnovia. La visitaría durante unas 3 semanas. El 27 de septiembre abordó un vuelo desde Las Vegas, Nevada, hacia Denver, donde tuvo una escala de 10 horas. Finalmente podría abordar el siguiente vuelo que lo llevaría a San Francisco. Sin embargo, todos se detendrían abruptamente cuando supuestamente le pidieron a Alec que abandonara la aeronave justo antes de que estuviera programada para partir. Según la seguridad de la aerolínea, hizo que otro pasajero se sintiera incómodo. En lugar de abordar un nuevo vuelo, salió del Aeropuerto Internacional de Denver en un Lyft. Luego, fue rastreado hasta el Hotel Econo Lodge, cerca de la Interestatal 70 en Aurora, Colorado. Se registró en este hotel a las 2:13 a.m. de la mañana del día 28. Un poco más de 8 horas después, a las 10:49 a.m. Se registró la salida de Econo Lodge y fue visto en las cámaras de vigilancia. Las cámaras de seguridad lo captaron saliendo del hotel a pie, y desde ahí se perdió su rastro, y ninguno de los familiares de Alex ha sabido de él desde entonces. Pasaron algunos días sin que Tammy supiera de su hijo, y la preocupación empezó a crecer. Posteriormente, se presentó un reporte de persona desaparecida ante el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, lo que provocó una investigación inmediata. Los investigadores determinaron que el hombre desaparecido usó su teléfono celular por última vez el día que salió del Hotel Econo Lodge, aunque permaneció activo durante los siguientes 2 días, después de lo cual se presume que se quedó sin batería. La madre de Alex señaló que en el video se podía ver a un hombre no identificado caminando detrás de él. La policía creía que solo era otro huésped que se alojaba en el hotel y no tenía razones para sospechar que estuviera involucrado en la desaparición.
Tammy y su esposo Tim comenzaron a trabajar con una organización sin fines de lucro que ayudaba a familias como la suya a realizar búsquedas con la ayuda de perros. Llevaron a los perros rastreadores al Econo Lodge y uno de ellos los guió hasta un lago cercano. El perro se sentó al borde del lago, señalando que había detectado el olor. Posteriormente, el Departamento de Bomberos de Denver envió buzos al lago, pero no encontraron ninguna evidencia de Alec ni de sus pertenencias en el agua. Otros 2 perros llevaron a los investigadores al mismo lugar, lo que provocó una segunda búsqueda, que tampoco arrojó resultados. El equipo concluyó posteriormente que Alec debió haber visitado el lago en algún momento durante su estancia en el hotel. Durante casi un mes antes de eso, no hubo actualizaciones en el caso, pero la familia de Alec continuó abogando por él, difundiendo su historia tanto como fuera posible y haciendo varios llamados para obtener cualquier información que pudiera llevar a conocer su paradero. Lo describieron como una persona de cabello castaño y ojos marrones. Medía 1,68 m y pesaba alrededor de 68 kilos en ese momento. También tenía bigote y barba, posiblemente una perilla, cuando desapareció. Alec también tenía varias características identificables, incluyendo múltiples tatuajes. Josué 19 estaba tatuado en su antebrazo derecho y un barco en una botella adornaba su tobillo izquierdo. También tenía letras hebreas en el pecho y 2 peces en el hombro izquierdo. Fue visto por última vez vistiendo una camisa negra, una sudadera con capucha color óxido y zapatos de lona grises con agujetas verdes. También llevaba una mochila verde. Curiosamente, el 23 de octubre, la investigación llevó a la policía hasta Oakland, California, donde el teléfono celular que pertenecía a Alec apareció inesperadamente. Esto estaba a unos 1,230 millas de donde se decía que lo habían visto por última vez. Fue gracias a esta pista que los investigadores encontraron algo más que realmente era alarmante. Supuestamente, había una persona viviendo en Oakland que se hacía pasar por Alec, pidiendo dinero a través de varias aplicaciones. La investigación en desarrollo se compartió en redes sociales, incluyendo varias páginas de personas desaparecidas en Facebook, con la esperanza de que alguien proporcionara información. El caso permaneció inactivo durante los siguientes 4 meses, hasta que una revelación inesperada fue anunciada en el Facebook de Tammy el 26 de febrero de 2024. Alec había sido encontrado y estaba sano y salvo. La familia no reveló ningún detalle sobre dónde había estado el hombre desaparecido durante los últimos 4 meses. Sin embargo, lo que se ofreció fue una conmovedora fotografía de los miembros de la familia y de Alec Jaden Fishman, quien antes estaba desaparecido. Los seres queridos agradecieron a la comunidad por difundir información sobre el caso, lo que finalmente permitió encontrarlo. Sin la ayuda de todos ustedes, puede que no nos hubiéramos reunido de nuevo. La concientización es de suma importancia cuando tienes a un ser querido desaparecido, según sus palabras. Oxígeno oscuro es el nombre que se le da al oxígeno que parece generarse en el fondo marino. Se crea en un lugar donde la luz del sol no puede penetrar, lo que significa que el método de generación debe ser algo que los científicos nunca han visto antes en la naturaleza. Pero cómo funciona podría cambiar nuestra comprensión de la vida en estos lugares oscuros y tal vez de la vida en otros mundos. La mayor parte del oxígeno respirable en la Tierra se genera a través del proceso biológico de la fotosíntesis. Las plantas y organismos microscópicos como el fitoplancton usan la luz solar y el dióxido de carbono para producir energía y liberar oxígeno como producto de desecho. La luz solar es una parte crucial de la ecuación, así que esto solo puede ocurrir en lugares donde llega la luz. La luz solar solo penetra los primeros 1000 metros del océano. Después de eso, está demasiado oscuro para que ocurra la fotosíntesis. El oxígeno en estos niveles más bajos proviene de la superficie, empujado hacia abajo por las corrientes. Pero en 2024, un grupo de científicos reveló que podría haber otra fuente de oxígeno en estas capas oscuras del océano. Los científicos que estudiaban los nódulos metálicos en el fondo marino notaron algo extraño en los resultados de sus experimentos. Estos nódulos son aproximadamente del tamaño de una papa y están hechos principalmente de manganeso y hierro. Pero los nódulos también contienen concentraciones de níquel, cobre, cobalto y metales de tierras raras. Todos estos se están volviendo cada vez más esenciales para la vida moderna, ya que se encuentran en muchos dispositivos electrónicos. Muchas empresas de minería en aguas profundas han realizado estudios para determinar la viabilidad de proyectos y minas en estas áreas. Fue uno de estos estudios en una zona conocida como la zona Clarion-Clipperton el que produjo los resultados extraños. En los experimentos se enviaron cámaras especiales al fondo marino para medir varios factores. Con el tiempo, los niveles de oxígeno en el agua aumentaron sin ninguna explicación. Según los científicos involucrados en el estudio, los resultados los desconcertaron durante años.
No podían explicar la fuente del oxígeno y se mostraban reacios a publicar sus hallazgos. En 2024 finalmente revelaron la información al público. Cómo aumentó el oxígeno sigue siendo desconocido, pero los científicos sugirieron que los nódulos metálicos podrían haber sido los responsables. La electrólisis es el proceso por el cual el agua se descompone en moléculas separadas de hidrógeno y oxígeno. Se necesita mucha energía y electricidad, pero los investigadores sugirieron que los nódulos podrían haber tenido una superficie cargada, lo que permite que el proceso ocurra. También es posible que haya algún otro proceso biológico ocurriendo en las profundidades del mar que hasta ahora ha pasado desapercibido. Otros científicos son escépticos sobre los resultados. Un artículo de opinión publicado este año afirmó que el proceso de electrólisis violaría las leyes de la termodinámica. Aparentemente crea energía, lo cual no debería ser posible. Los científicos en este artículo sugirieron que la fuente del oxígeno fue un error experimental, como una burbuja de aire de la superficie que quedó atrapada. Los involucrados en el experimento inicial han refutado esta afirmación. Nuevos experimentos están en marcha para tratar de llegar al fondo de este misterio. Se han producido 2 nuevos módulos de descenso y serán enviados a la zona de Clarion-Clipperton en los próximos años. Es posible que estos experimentos puedan confirmar que el llamado oxígeno oscuro no sea más que un error experimental. Muchas gracias por vernos, amigos. Si les gustó este video, asegúrense de darle like. Además, no olviden suscribirse y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todos nuestros futuros videos. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo.